El tema Zika y Bono puntualmente, por supuesto vamos a terminar retomando esta información, pero regresamos a hablar de lo que ocurre y de lo que ha ocurrido con la asamblea de aerolíneas, algo que generó que se suspendieran los vuelos tanto de Aeroparque como de Ezeiza. Para entender bien de qué estamos hablando, más allá de lo que escuchábamos directamente del propio presidente Mauricio Macri y su expresión acerca del funcionamiento de la aerolínea, está Julia Estrada, que con los números te va a describir y ayudar a entender qué es lo que está ocurriendo. Muchas gracias, Lu, Iván. Tenemos que hablar de un tema áspero y complejo. Cuando tenemos que hablar de aerolíneas argentinas, en realidad nos metemos de lleno en la política aerocomercial y cómo cambió en la Argentina, la política de cielos abiertos, que de hecho llevó a que se fuera la primera presidenta de aerolíneas y renunciara. Y tenemos que hablar de lo que significa subsidiar en la Argentina, porque hay empresas de aerolíneas del sector privado que sí tienen subsidios también. Vamos a revisar entonces algunos números para poner en contexto el conflicto del día de hoy, sin necesariamente hablar del conflicto paritario, que es lo que motivó la asamblea y el paro, sino remitiéndonos a las propias declaraciones del presidente Mauricio Macri en relación a lo costoso que significa el subsidio del Estado Nacional, del Tesoro, hacia la empresa estatal, estatizada en el año 2008, Aerolíneas Argentinas. Vamos a ver algunas cuestiones. Este 2018... y por la devaluación del tipo de cambio desde el mes de abril, hay una pérdida del 10% en la facturación en todas las aerolíneas. Pero en Aerolíneas Argentinas en particular, esa pérdida es del 20%. Porque además de estar afectada por la devaluación, que ha sido una política económica de este gobierno, tenemos algo que ha denunciado Rubén Fernández de UPSA y que lo vienen repitiendo muchísimo los trabajadores de aerolíneas. Desde lo bajo, sin salir en algunos medios, hay una política comercial que ha adoptado LAN, al frente de aerolíneas, exfuncionarios de LAN que fueron a gestionar aerolíneas, que significa un permanente perjuicio para la aerolínea estatal, del estilo de venta de pasajes a Europa 20-30% más caros por Aerolíneas Argentinas respecto de la TAM, respecto de sus competencias. Esas pequeñas acumulaciones de errores en la política comercial han llevado a que Aerolíneas todo este periodo 2016-2018, pero sobre todo este 2018, cada vez pierda más pasajeros. Y además quiero mencionar el tercer punto, porque lo que se llama la política de cielos abiertos ha afectado a aerolíneas. Hay nuevos competidores, por eso quiero mostrar la placa que sigue, cómo se compone. Hoy miraba el último informe que hay, octubre de 2018, las cuotas de mercado en Argentina para vuelos domésticos. Miren esto, el 66% lo vende Aerolíneas Argentinas. Estamos hablando de la cuota de mercado más amplia. Ahora, hace menos de 6 meses o cerca de 6 meses, Aerolíneas Argentinas tenía el 86% del mercado. ¿Qué es lo que estuvo pasando? Estas tres cosas. Norwegian tiene ya el 1%, siendo prácticamente inexistente, realmente muy pocos la conocen. Ya se está quedando con el 1% del mercado. Avianca 2%, que es bastante, no es que por ser un porcentaje bajo parece poco. Es muy relevante que en tan poco tiempo tengan estas participaciones de mercado. Y miren Flybondi, 8% del mercado, siendo de nuevo casi inexistente, pasó a tener ese porcentaje. Andes y LATAM ya tenían una participación previa, 7% Andes y LATAM 16%. Esta pérdida en la participación del mercado de aerolíneas es lo que más está afectando a la empresa estatal. Y ahora sí quiero ir a la tercera placa, porque esto se da en un contexto en donde las competidoras están teniendo beneficios. Y están teniendo beneficios fiscales, erogaciones, plata de parte del Estado. En este caso vamos a hablar de erogaciones desde las provincias. Hay 3 casos. Flybondi de parte de la provincia de Córdoba obtuvo, miren todo lo que obtuvo: reducción de impuesto inmobiliario, descuento de ingresos brutos que llega hasta el 50% transitoriamente sobre la venta de pasajes, impuesto a los sellos, subsidios a los 209 puestos de trabajo de una parte de su salario, gestiones ante la EPEC, que es la empresa provincial de la provincia de Córdoba, para la obtención de energía eléctrica. Norwegian, similar, también en la provincia de Córdoba, subsidios a los 100 puestos de trabajo que genera y similares reducciones impositivas. Y si nos vamos a Avianca, no sé si escucharon hablar de esto porque realmente es muy relevante,
en Tucumán se le garantiza, escuchen esto, el 65% de la ocupación en los vuelos. Si esto existiera para aerolíneas, ya estarían poniendo el grito en el cielo. Es decir, si Avianca ocupa el 30, el 40% de un vuelo, lo que resta lo subsidia el Estado. Julia, es muy interesante lo que marcás. Desconocí estos datos y estos subsidios que reciben algunas aerolíneas y explican lo que decíamos en un principio, lo que comentábamos, que es realmente llamativa la diferencia en el caso de muchos vuelos de lo que ofrece aerolíneas y lo que ofrecen otras aerolíneas. Acá radica la cuestión y es tan significativo que a veces estamos hablando de triplicar un pasaje, cuatriplicar un pasaje, que hace que la gente inevitablemente se termine volcando a aerolíneas no tan convencionales, porque el valor de ese pasaje tiene muchísima diferencia. Claro, con unos que son subsidiados y otros que no, es lógico que el valor en el pasaje sea distinto. Sí, es así. Yo creo que hay una parte en donde uno puede hablar de competencia o competitividad espuria. Me parece que hay que empezar a revisar estas cuestiones. Vamos con la última placa porque quiero hablar de, más allá de estas cuestiones, de la importancia de aerolíneas como empresa estatal en su impacto en el conjunto de la economía. Hay un informe que no lo hizo ninguna consultora nacional, que lo hizo Oxford Economics, es del año 2015. Vamos a la última. Que miren lo que dice Oxford Economics. Bueno, primero, este es un dato, el primer dato es un dato que salió hace muy poco. Aerolíneas trasladó 13,1 millones de pasajeros en 2017. Estamos hablando de una cifra fenomenal. No son personas, porque pasajeros pueden ser personas que viajan más de una vez. Pero es difícil este dato que arrojó el presidente de solo el 5%. Estamos hablando de 13 millones, es un 29% de los 45 millones, por ejemplo. 11.000 empleos directos genera aerolíneas y tiene impacto, según, ahora sí, Oxford Economics, en 41.000 empleos indirectos a nivel nacional, por el impacto económico que genera, por la reactivación de ciudades a las cuales antes no había vuelos, provincias y ciudades que estaban totalmente desconectadas. Y vamos con lo último. Según el presupuesto 2019, el resultado financiero de aerolíneas es negativo para el año que viene en 3.600 millones de pesos. Y encima va a mejorar. Esto significa 2 días, solo 2 días de pago de intereses de deuda, de acuerdo a los 600.000 millones de pesos que se declararon en el mensaje del presupuesto nacional por parte de Duhovne que había que pagar el año que viene. Hacemos una cuenta muy sencilla, 600.000 millones dividido 365 días del año, te da que el déficit de aerolíneas se financia con 2 días de pago de intereses de deuda. Muchísimas gracias, Julia, por los números vinculados a Aerolíneas Argentinas. Una discusión que además es interesante, saltando la cuestión de aerolíneas y las empresas en particular, pero sí es la de las low cost. Cuando uno ve la composición de la gente que viaja en las aerolíneas low cost, es gente que nunca ha viajado en avión, que en general los viajes en low cost son su primer viaje en avión. Es más el público, por eso en algún momento les voy a contar alguna anécdota entre funcionarios y empresarios, más el público de colectivos de larga distancia que el público de aerolíneas o de LATAM. Ese equilibrio que estimo que se encontrará en Europa o en los lugares donde hay low cost, parece que es necesario encontrarlo acá, porque además en el caso de aerolíneas no es solamente la cuestión de el déficit o el superávit, sino la conectividad que logra Aerolíneas Argentinas a lo largo y ancho del territorio argentino.